vamos a hablar de 4 conceptos que son bien importantes para el desarrollo de la física en el transcurso del curso. Se trata del concepto de desplazamiento, de trayectoria, de velocidad y de rapidez. Estos conceptos hay que tenerlos claros, sobre todo por el hecho que cuando vamos a tomar las fórmulas, en las fórmulas tenemos que tener claro cada uno de ellos para hacer un cálculo apropiado y para utilizar adecuadamente las fórmulas. En este caso vamos a hablar de estos dos primero, desplazamiento y trayectoria. El desplazamiento y la trayectoria tienen que ver, son conceptos parecidos, mas no son la misma cosa. La trayectoria es el camino seguido por el cuerpo en movimiento. La trayectoria es el camino seguido por un cuerpo en movimiento. Si yo estoy por acá, en un punto A, y yo estoy por acá, o debe llegar aquí a este punto B, y yo voy por un camino o una carretera que hace esto así, esta línea curva que hay aquí se llama trayectoria. Mientras que el desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final. Es decir, el desplazamiento es la distancia que yo mido de aquí a aquí, la que está en verde. Esto de aquí a aquí es el desplazamiento, lo que mide. En algunas oportunidades, la trayectoria, si yo mido la trayectoria, es muchísimo más grande que el desplazamiento. O al contrario, muchas veces también puede ocurrir que la trayectoria sea más corta que el desplazamiento. Tomando en cuenta esos dos detalles, nosotros vamos a trabajar sobre todo con el desplazamiento. Pero si yo quiero calcular una distancia, por ejemplo, una velocidad de un objeto que haga este recorrido, que haga esta trayectoria, yo puedo entonces segmentar mi trayectoria y calcular entonces desplazamientos pequeños donde la velocidad va a variar. Sin embargo, para obtener un promedio, pues yo sumo todas esas velocidades que me dan y las divido entre el número de segmentos que tengo allí. Bueno, eso es una tareita que haremos mucho más adelante. Entonces es importante que tengamos claro esas dos definiciones. Ahora, vamos a hablar de los conceptos de velocidad y de rapidez. La velocidad y la rapidez tienen que ver, pero no son iguales. La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia con el tiempo. La rapidez relaciona la distancia con el tiempo. O el desplazamiento, digámoslo así, con el tiempo. Mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Entonces, esto es vectorial, esto es una magnitud escalar. En matemáticas de tercer año van a ver con detalle qué quiere decir vectorial. Por ahora, quedémonos con el concepto de rapidez
como una magnitud, es decir, un valor que yo voy a obtener. ¿De qué? Voy a obtener de esta relación. Velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Es decir, yo debo dividir, para obtener una velocidad, yo debo dividir el desplazamiento que tengo entre el tiempo. De esa manera voy entonces a calcular la velocidad. Repito, es la primera vez que ustedes se van a encontrar con conceptos que son transferidos del lenguaje común, del castellano, al lenguaje matemático. Esto, la velocidad es la relación entre desplazamiento y el tiempo, es la traducción al lenguaje matemático de lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿Okay? Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio utilizando las tablas que fueron o que son parte de los ejercicios de la guía que yo envié, para que entendamos un poco en qué consiste todos estos cálculos y todo lo que les estoy pidiendo. Supongamos que yo tengo una tabla de valores como esta. Yo he colocado acá X, Y, he colocado T y he colocado la D. Y aquí una vez voy a explicar cada una de esas cosas en la tabla. X es un indicativo de que los valores que están en esta fila van a estar colocados en el eje X. Ya voy a explicar qué es el eje X. T es porque los valores que voy a colocar allí son los valores del tiempo. De hecho, estos son 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y es el eje vertical del eje, ya lo voy a explicar también. Y allí vamos a poner D, que es el desplazamiento. Es decir, vamos a suponer que, o vamos a colocar allí, disculpen, los valores correspondientes al desplazamiento que me da la tabla. Es decir, en 5 segundos se desplazó 10 metros. En 10 segundos se ha desplazado ahora a 20 metros. En 15 segundos se ha desplazado ahora a 30 metros y en 20 a 40. La última que está acá es la correspondiente a el cálculo que vamos a hacer de la velocidad. ¿Dónde vamos a hacer estos gráficos? Los vamos a hacer en planos cartesianos. ¿Cuáles son nuestros planos cartesianos? Son planos perpendiculares como este, donde el plano o la línea horizontal corresponde a X. Estamos diciendo que corresponde a T. Y allí vamos a colocar todos los valores que tenemos en la tabla correspondientes a T. Entonces debemos poner, esto lo debemos hacer con una regla. Tenemos que poner entonces aquí 5, 10, 15 y 20. Y en el eje Y vamos a colocar los valores correspondientes al desplazamiento. También con una regla procedemos a poner los valores y haciendo una escala que sea conveniente. 10, 20 metros, 30 metros y 40 metros. Bien, este es, les recuerdo, este es Y, también D. Esto que estamos haciendo aquí corresponde al gráfico desplazamiento-tiempo. Y vamos a ver que cada gráfico nos va a dar una información. Lo que tengo que hacer entonces, con ayuda de las reglas también, vamos a unir el punto 5 con el que le corresponde, en este caso con 10. Es esto. Luego el punto 10 con el que corresponde, que es 20. El 15, perdón, el 15 con el 30.
luego el 20 con el 40. Debemos entonces ahora, ya que tenemos ubicadas las coordenadas que nos da la tabla, unimos con una línea. La línea verde entonces corresponde al gráfico desplazamiento-tiempo. Ahora, yo les pido también hacer un gráfico velocidad-tiempo. ¿Qué deben hacer ustedes entonces? Deben hacer otro plano cartesiano. En el eje X van a colocar el tiempo, es decir, van a colocar 5, 10, 15, 20, y en el eje vertical van a colocar la velocidad, pero la velocidad la vamos a calcular. Recordemos que la velocidad se calcula como el desplazamiento entre el tiempo, es decir, yo debo dividir 10 por 5. ¿Cuánto es la división de 10 entre 5? Eso es 2. ¿Cuánto es la división de 20 entre 10? Eso es 2. ¿Cuánto es la división de 30 entre 15? Eso es 2. ¿Cuánto es la división de 40 entre 20? Eso es 2. Las unidades de medida acá son metros por segundo, porque yo estoy diciendo que aquí hay metros y yo estoy diciendo que aquí hay segundos. 2. Entonces la velocidad acá, con este tiempo y este desplazamiento, es de 2 metros por segundo. Aquí es de 2 metros por segundo, aquí es de 2 metros por segundo y aquí es de 2 metros por segundo. Ese valor es el que vamos a poner aquí. Entonces venimos para acá, aquí debe estar el número 1, por aquí debe estar el número 2. Y entonces vamos a unir 5 con 2, 10 con 2, 15 con 2, 20 con 2. Hacemos igual como hicimos acá, unimos las líneas, en este caso la línea roja, y obtenemos entonces el gráfico velocidad-tiempo. Esto que está aquí, muchachos, se llama movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Es uno de los primeros movimientos que vamos a estudiar nosotros y por medio del cual vamos a establecer y vamos a entender en qué consiste todas estas situaciones de física donde está involucrado el movimiento. Esto es lo que tenemos que trabajar allí. Recuerden, la velocidad es un término que manejamos muy bien, o por lo menos tenemos una idea bien clara cuando usted se monta en un vehículo, en una moto, en un carro, una bicicleta, una patineta. Usted tiene noción de la velocidad, es decir, usted puede decir mi velocidad puede ser tanto. Luego veremos un concepto que es aceleración, pero lo veremos después. Vamos a centrarnos con esto y entonces en el aula vamos a trabajar un poco más en la realización de este tipo de ejercicios. El movimiento rectilíneo uniforme tiene como características que la velocidad es constante, por eso es un gráfico horizontal. Y el movimiento rectilíneo uniforme generalmente es en este sentido, es una línea vertical, oblicua. Y es, cuando es en este sentido, es una velocidad positiva, digámoslo así. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, después yo les explico con más detalle otros términos.